Ok, ahora sí estamos grabando. Después de la oración de la Pili, vamos a entonces presentar a nuestro profe del día de hoy, que es Nicolás Mauricio Novoa Mayorga, que está aquí entre nosotros. Él nos va a compartir la segunda carta de Timoteo. Así que, sin más que decir, les voy a compartir la pantalla. Mauri, confírmame si eh, yo comparto el PPT o lo compartes tú. Compártelo tú, amigo. Ya. Estamos. Ya. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Ya, súper bien. Voy a estar guiando esta clase. Eh, bueno, para quienes no me conocen, mi nombre es Mauricio Nicolás Novoa. Soy estudiante de enfermería. Tengo... mm, ustedes dirán, ¿por qué este cabro chico nos viene a enseñar una clase? Ya, me hago el cabro chico, si yo tengo 24 años. Eh, una clase de la Biblia, de dónde sale. Y bueno, les cuento un poco de mí. Yo soy eh, cristiano de cuna, como le dicen algunos. Soy de cuna de oro. Mi familia es cristiana y yo desde pequeño he ido a la iglesia, pero no fue hasta los 18 años que yo tuve mi encuentro personal con Jesús. Un encuentro que obviamente me cambió la vida. Yo a los 18 años me fui a una escuela de discipulado y entrenamiento, fui a misiones, estuve un año en donde tomé dos escuelas y una era de discipulado misionero y la otra era de consejería, una escuela de fundamentos bíblicos para la consejería. Y de ahí estuve misionando en algunos países, también fue con un grupo de aquí, ahí está Gladys, con quienes fuimos a Paraguay también a hacer misiones. Eh, Así que ese es mi llamado, predicar sobre Jesús. No sé si de la manera convencional, pero de la forma que Dios me entregue y se me ocurra. Y es por eso también que elegí este libro. De las cartas de Pablo elegí esta porque le vamos a encontrar el gustito en cuanto a que al final lo importante es transmitir la verdad. Transmitir la verdad, sea como sea, de la forma que Dios te diga que lo hagas, sea o no sea oportuno. Esa es una parte que me encanta de Segunda de Timoteo. Y se la palabra sea o no sea oportuno. Así que, bueno, estuve viendo las clases anteriores, estuvo muy buena. Mi amigo Alex, obviamente, es profesor, así que no sé si le pueda llegar a los tobillos, pero le haremos el peso, ¿ya? Entonces, yo elegí este libro más que nada por temas, por lo que habla. Ya hoy día, bueno, partamos con los objetivos de la sesión. Hoy día vamos a revisar el contraste entre primera y segunda de Timoteo. Vamos a revisar antecedentes bibliográficos de la carta, como lo hicieron en la clase anterior, conocer el contexto histórico de cuándo fue escrita la carta, van a tener su trabajo grupal de interpretación y aplicación y vamos a poder establecer las tareas para la próxima sesión. Lo único distinto que vamos a hacer de la clase anterior, aparte de que es un poco más extenso, porque es un libro de 4 capítulos y no de uno como lo es Filemón, vamos a tener el revisar el contraste entre el primer y segundo de Timoteo, que no va a ser muy extenso, pero es para que podamos, más que contextualizarnos, para que podamos ver lo rico de esta segunda carta, ¿ya? Que cada una tiene lo suyo, pero para que se puedan empapar de lo que yo he sentido con esta carta. Eh, Primero que nada, antes de empezar, el Alex les dijo que debían traer leído primera y segunda, ¿verdad? Primera y segunda de Timoteo. Si estoy hablando muy rápido, si estoy modulando mal,
me avisan, porque soy sureño y tendo a hablar rápido. Bueno, lo primero que tenemos que sacar acá, que no sé si Alex lo dijo en las dos clases anteriores, es que la Biblia no fue escrita para nosotros. ¿Ya? La Biblia no fue para el tiempo que estamos viviendo nosotros. La Biblia fue escrita para el tiempo en el que fue escrito. ¿Ya? Tenemos que dejar de tomar las cosas, por eso estamos haciendo la Biblia, para poder ver, interpretar la Biblia de lo macro a lo micro, y poder así sacar las verdades que están inmersas en la Biblia, que son verdades que esas sí nos sirven a nosotros, han servido a nuestros padres, a nuestros abuelos, y seguirán sirviendo más adelante. Entonces tenemos que sacarnos esto de que la Biblia fue eh, escrita para nosotros, y así rompemos con esto de querer moldear la Biblia a nuestra situación actual, a lo que estamos pasando, lo que estamos viviendo. Dios dice esto, saca un pan de vida, mira lo que dice. Primero es 1:2, o si tan solo me besaras con los besos de tu boca. ¿Qué me habrá querido decir Dios? No sé, no tengo idea. Eso pasa cuando descontextualizamos la Biblia. Lo que vamos a hacer aquí es contextualizarnos. ¿Ya? Así que yo no tengo nada que enseñarles de teología, yo no soy teólogo, no tengo grandes cursos de teología, pero lo que sí yo les voy a enseñar es cómo a mí me enseñaron a buscar en la Biblia, cómo a mí me enseñaron a buscar estas verdades, a llegar a las verdades que son necesarias que encontremos para que podamos esas verdades aplicarlas en nuestra vida. ¿Ya? Entonces, primera de Timoteo y segunda de Timoteo. Estas fueron dos cartas que fueron escritas por Pablo, ya, como sabemos. Y la primera, bueno, como dice el nombre, las dos son para Timoteo, ¿verdad? Pero también para la iglesia. Cuando habla de vosotros, es porque también está hablando, el mensaje va dirigido hacia la iglesia. Eh, la primera carta fue escrita entre los años 63 y 65 después de Cristo, y la segunda entre los años 66 y 67 después de Cristo. Eh, Antes de continuar, cualquier duda Disculpa, que pero tengan... no escucho. ¿No escucha? Lili, ¿me escuchas? ¿No? ¿Se desconectó? No sé si es mi internet. ¿Me escuchan los demás? Yo lo escucho súper. Puede que sea... No sé Yo si igual alguien te más puede escucho bien, confirmarlo. Nico. Yo igual escucho bien a Nico. Vale, tal vez Lili, si es problema de tu internet, puedes ir tomando punto de lo que de lo que vas escuchando bien, y después puedes revisar el video sin problema. Perfecto. ¿Verdad que esto está siendo grabado? Ya. La primera carta entonces fue escrita entre los años 63 y 65 después de Cristo, y la segunda entre los años 66 y 67 después de Cristo. No fue mucha la diferencia de años, pero hubieron cambios en el Imperio Romano en este tiempo que fueron sustanciales para la iglesia. Fueron cambios importantes que afectaron en gran manera a la diferencia entre la primera carta y la segunda, a pesar de que no es un lapso amplio de tiempo, ¿ya? Entonces, primera de Timoteo, como ustedes pudieron leer, eran muchas instrucciones. Era Pablo siendo un líder y exhortando a un discípulo, exhortándolo, confrontándolo constantemente en cómo debe ser, cómo debe comportarse, cómo debe dirigir una iglesia, qué es lo que tiene que hacer, qué es lo que no tiene que hacer, ¿verdad? Y la NBI pone como título al libro, como uno de los títulos le pone lo difícil de ser líder. Esa es como la panorámica del libro, lo difícil de ser líder, que las cosas que compromete el ser líder, las cosas que tienes que dejar, la vida que tienes que llevar para Jesucristo. Eso iba a decir delante. Todo tema de bibliografía es la misma que utilizamos en los libros anteriores, que es Hindú Biblia
y otros materiales. Tengo uno también que se los voy a enviar, que con ese yo me guié para la estructura de este libro, ¿ya? Entonces, continuando, el primer libro habla sobre lo difícil de ser líder. Son palabras firmes para fortalecer a Timoteo en su vida y su ministerio. ¿Y por qué se escribe esta carta? Porque Timoteo se habla de que no era una persona tan mayor, no era una persona muy mayor, sino que no tenía muchos años de edad, por lo tanto no tenía un gran peregrinaje en lo que era la vida con Cristo. Y había muchos temas que eran de falsos profetas, de falsas enseñanzas que se estaban entregando en las iglesias, que se estaban metiendo por ahí. Entonces, Pablo con urgencia dice, se preocupa como un buen líder y decide escribir para poder confrontar esto, ¿verdad? Como dijo Alex en la otra clase, estas cartas no fueron cartas como escribimos hoy en día. Estas son cartas meticulosamente preparadas. Todo lo que se escribe aquí se piensa, porque enviar una carta en estos tiempos era horriblemente costoso. Muy, muy costoso. Aparte de que había muchas posibilidades de que la carta no llegara por el medio en que se enviaba esto, ¿ya? Y una de las cosas por qué elegí este libro es porque los que están aquí hoy en día, ustedes que están escuchando esta clase, o son líderes o tienen el propósito de ser líderes. Dios puso sobre ustedes una responsabilidad de ser líderes, de liderar a cierto grupo de personas, de influenciar algún círculo social, y por eso yo elegí esto. Porque estamos bueno, la Biblia se adecua a todos los tiempos, como decía, pero estamos en un tiempo donde quizás estamos bajando los brazos un poco en cuanto a la enseñanza, quizás no estamos exhortando tanto porque estamos diciendo, hoy no se puede enojar, exhortar de esta manera puede hacer que alguien se vaya de la iglesia, confrontarlo, y aquí vamos a descubrir que la exhortación y la confrontación de un líder a un discípulo es una de las mayores muestras de amor. Cuando tú amas a alguien, lo corriges. Cuando tú amas a alguien, lo exhortas. ¿Ya? Así que por eso lo elegí, porque sé que cada uno de ustedes aquí tiene un ministerio de liderazgo sobre sus vidas. Así que es un ministerio que yo bendigo y que espero que esto pueda ser de mucha ayuda para ustedes, ¿ya? Entonces, como íbamos viendo, estas son palabras firmes. Con eso hay que quedarse. Es lo difícil de ser líder y son palabras firmes que está entregando Pablo a Timoteo. ¿Ya? ¿Puedes pasarla? Ya. Y segunda de Timoteo. ¿Cuál es la diferencia que hay? Este es un libro que también habla sobre las dificultades de ser líder. Al igual que la primera epístola, exhorta a Timoteo de muchas formas y da directrices claras en cuanto a una vida y ministerio en Jesús. Era la forma en que, como ellos no se podían ver, era la forma en que Pablo le decía cómo modelar para ser cristiano. Esta es una carta que tú la lees y puedes ser un cristiano casi físicamente, cómo debería caminar, cómo debería comportarse, eh, eh, cómo no debería andar en pleitos, ¿verdad? En conversaciones banales. Y este libro hace como mucha referencia, hace como muchas con atletas, con obreros, con muchas cosas para poder darse a entender Pablo. Entonces, estas directrices que entrega Pablo también son claras, son muy fuertes y van dirigidas a Timoteo y también a la iglesia, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Esa es nuestra pregunta hoy en día. ¿Cuál es la diferencia entre primera de Timoteo y segunda de Timoteo? Si estas casi un poco hablan de lo mismo, no están entre tanto lapso de tiempo separadas,
Entonces, ¿por qué Pablo ve la necesidad de volver a escribirle a Ti- a- a Timoteo? Em, y puedes pasar a la otra. Y nos paramos en esto que habla, que dice Pablo, que dice, he peleado la buena batalla. Ustedes sé que han leído esto un sinfín de veces, muchas veces. Sabemos que Pablo fue quien dijo esto. Y la diferencia entre la primera epístola y la segunda epístola es que esta tiene la belleza de que Pablo fue sentenciado a muerte. Esta es la última carta de Pablo y es una carta que muestra lo esencial en el fondo de lo que es una vida como cristiano. Porque como una persona, por ejemplo, como una persona que tiene cáncer muchas veces, son personas que pueden ver lo esencial de la vida. No sé si han tenido la oportunidad de compartir con alguien así, se dan cuenta que al final lo más importante es compartir con los seres queridos, dar abrazos, dar palabras de afirmación. Y muchas veces muchos de nosotros también hemos tenido, si bien no experiencias tan fuertes como sentencia a muerte, sí hemos tenido muerte de cosas en nuestra vida, ciclos que se terminan. Y siempre cuando hay ciclos que se terminan en nuestra vida es donde nosotros podemos ver las cosas con claridad. Por ejemplo, una relación rota, una relación que se quiebra y no tiene vuelta, uno puede ver con claridad las cosas, puede ver con claridad qué es lo esencial, qué aprendí de aquello, qué fue lo que rescato, con qué me quedo, qué puedo entregar de esto. Y esto es lo lindo de esta carta, que son las palabras de un hombre sentenciado a muerte. Entonces, si bien son muy parecidas unas a la otra, esta otra tiene, primero, un carácter muy paternal, aunque la primera lo tenía, obviamente, pero esta marcado aún más el carácter paternal de Dios sobre nuestra vida, sobre cómo debemos comportarnos, qué debemos hacer, y ese carácter de amor. Y aparte, tiene esto que ve lo esencial de la vida. ¿Por qué puse el grano de arena más nácar y las perlas? Como sabemos, esta es una analogía que utiliza bastante el pastor Jairo, lo hemos escuchado en varias prédicas, ¿verdad? Y es porque el grano de arena era la vida de Pablo antes. Jesús fue colocando nácar en este grano de arena hasta que salió una perla. ¿Cuál es la perla? La vida de Pablo. La vida de Pablo y lo que nos deja plasmado en esta carta. Esta carta es una perla. Es años de trabajo de la vida de Pablo moldeándose a ser como Jesús, al carácter de Jesús. Entonces este libro es muy lindo. Yo una vez cuando le contaba a mi papá, me acuerdo, le dije, oye papá, ¿sabéis que me encanta Timoteo? Me encanta Timoteo porque es como el libro como que te va diciendo qué hacer, qué no hacer. eh, Aparte es como tan lindo como Pablo le habla a Timoteo y mi papá me dice, no, y yo sin saber el trasfondo histórico, yo solamente lo leí. Mi papá me dice, no, hijo, a mí me da tanta pena ese libro. Y yo le dije, ¿por qué? Y me dijo, por esto, porque es cuando Pablo va a morir. Es cuando Pablo ya estaba encarcelado y iba a morir. Entonces, eso es lo bacán a veces como de tener distintas visiones y poder ver cómo nos afecta a algunos y cómo afecta a otros, partes de la historia. Entonces eso, fueron las últimas palabras paternales y este libro es una perla, ¿ya? Y al final te demuestra que lo esencial de la vida, y aquí le estoy dando un tremendo torpedo, lo esencial de la vida y del sea como sea, transmitir la verdad y cada vez parecernos más a Jesús, ¿ya? Así que con eso hemos dado una buena introducción. Vamos con los antecedentes. ¿Alguien tiene alguna duda? Voy bien. Ya, gracias Pili.
Ya, antecedentes bibliográficos de la segunda carta de Pablo a Timoteo. Nosotros vamos a estar estudiando la primera justamente para poder hacer el contraste. Entonces, en el género literario tenemos que es una carta, una epístola. El autor es el apóstol Pablo, es Timoteo y la iglesia de Éfeso. ¿Ya? Ahí van a poder ver cuándo se refiere hacia Timoteo y cuándo les dice que vosotros tenéis que hacer esto. Vosotros. Ahí le está hablando a la iglesia. Entonces, por esto son estos dos destinatarios. También podríamos hablar de que el destinatario es su abuela Loida y su madre, ¿verdad? Porque también le envía saludos a ella. Pero en el fondo es a Timoteo y a la iglesia de Éfeso. El origen de este libro es de cuando Pablo estaba en su estadía en la cárcel de Roma. Esta era su última estadía y Pablo lo sabía, ¿ya? Y la fecha fue entre los años 66 y 67 después de Cristo. Ya. Timoteo es el que honra a Dios. Eso significa su nombre en el griego. Honra. ¿Quién era Timoteo? Tenemos que hablar un poquito de Timoteo antes de cachar qué onda todo, porque al final, claro, Pablo está escribiendo, pero ¿a quién le está escribiendo? ¿Por qué le está escribiendo? ¿Ya? Pablo era el discípulo, o sea, Timoteo era el discípulo de Pablo. Timoteo era hijo de madre judía y padre griego, ¿ya? Eso lo podemos ver en Hechos 16:1. Y pertenecía a la generación en transición de una era apostólica a no apostólica. ¿Qué quiere decir esto? Que Timoteo no fue elegido directamente por Jesús. Esta es una generación que ya está haciendo los frutos de los discípulos de Jesús, los apóstoles de Jesús, ¿ya? Y Timoteo era el pastor de la iglesia de Éfeso. Así que para que podamos meternos un poco en la historia, vamos a cachar qué es Éfeso, cómo estaba el Imperio Romano y todo esto en el contexto histórico, ¿ya? El Imperio Romano. Ya, como sabemos en clases de historia, el Imperio Romano en este tiempo se encontraba gobernado por la dinastía Julio-Claudia, ¿ya? Que era una dinastía que estaba desde el 27 a.C. al 69 después de Cristo. Era una dinastía que está en la mitad del imperio, en la mitad de la historia del imperio, ¿ya? Y en este tiempo cierra la dinastía de estas dos personas con Nerón, ya que era el actual emperador. El Imperio Romano en esta época se presentaba como un imperio fuerte y fundamentado en su capacidad bélica y territorial. También tenía muchas cualidades diplomáticas y económicas de tratados con otros lugares, pero al final era más que nada por su capacidad bélica y por su capacidad de conquistar, porque era un imperio. Entonces ellos eran fuertes en esto. Y también sabíamos que lograban conquistar muchas veces a los pueblos y absorberlos con el sincretismo que solían practicar los romanos. Es un sincretismo que hasta los días de hoy a veces vivimos, que era para poder mezclar las culturas y así mantener a todos los pueblos contentos. Entonces que ninguno se quisiera como sublevar. Entonces aceptaban todas las otras culturas y las deidades. Como sabemos que a muchos dioses griegos le cambiaron los nombres nomás y pasaron a ser dioses romanos también, ¿ya? Esta dinastía se conformó por 5 emperadores, de los cuales el primero fue Augusto, que fue un emperador, como muchos sabemos, muy bueno. En el fondo fue bueno, porque los otros 4 gobernantes fueron gobernantes déspotas, tiranos, fueron gente muy mala, y del cual estos últimos de los 4 fue Nerón, que Nerón se consolidó como el primer seguidor de los cristianos, ¿ya? Mientras Nerón era emperador, Pablo escribió las cartas a Timoteo, y ahora vamos a hablar un poquito de Nerón. Nerón es un emperador con habilidades en lo político-social y estableció muy buenas relaciones con Grecia.
¿ya? Hay varias literaturas que describe a Nerón en sus principios como un emperador muy, muy racional, muy justo, pero siempre mismo y muy ególatra y de un poco violento. Ya tenemos historiadores como Tácito, Tertuliano, entre otros, ¿ya? Que eso se puede encontrar como les dije, este emperador fue considerado como el primer perseguidor de los cristianos, ¿ya? Según Tertuliano, que era un historiador que escribió entre 155 y 230 después de Cristo, que había principalmente escrito Tácito y hicieron el perfil de lo que era este emperador. El historiador, como dije, Tácito describe sus hazañas basadas en la tortura, asesinatos, fue un emperador que mató a su madre, se supone, a una de sus esposas que estaba embarazada, le dio un puntapié en el estómago, lo que hizo perder al bebé. Era alguien bastante violento y así es como se describe en la historia de este emperador. Fue alguien bien, bien tirano. Eh, Se entiende que Pablo y Pedro fueron asesinados bajo su mando. Muchos dicen que solamente fue bajo su mando y hay algunos relatos que hablan de que fueron órdenes directas, ya que eran grandes líderes del cristianismo en este tiempo. Entonces una forma de apaciguar lo que venía creciendo muy fuerte era matando a los líderes directos. Y según datos cronológicos, Nerón se suicida el 9 de junio del año 68 después de Cristo, luego de un golpe de estado interno. Se habla de que no fue un suicidio como suicidio espontáneo, sino que más bien fue premeditado para que él pudiera hacerlo y saliera del trono, ¿ya? Entonces, según de Timoteo, se escribe desde la cárcel. Se escribe en donde se encontraba Pablo en su último tiempo sobre la tierra. Pablo es arrestado en este tiempo por ser cristiano y predicar el evangelio. Pero ¿por qué se le arresta solamente por ser cristianos y predicar el evangelio? ¿Y por qué a Nerón se habla de que fue el primer perseguidor de los cristianos? Es porque en este tiempo, en el año 64, se genera el gran incendio de Roma, que fue un incendio que duró aproximadamente 5 días, de los cuales 14 distritos fueron arrasados en este evento y 7 más fueron como muy gravemente dañados, ¿ya? Varios de los monumentos de la ciudad fueron arrasados, como el templo a Júpiter, el templo a Artemisa, varios monumentos de la ciudad en ese tiempo fueron arrasados por esto, y Nerón habla de que fueron los cristianos quienes lo comenzaron, pero las historias todos hacen alusión a que pudo crear una gran, el dorama, no me acuerdo cómo se llama, pero es un gran palacio que ocupaba alrededor de 14 hectáreas. Era una cuestión gigante donde él podía ahí como hacer todas las cosas que quisiera. Era nada más que para ser adorado a él mismo. Y se relata mucho sobre que Nerón durante el incendio agarró a cantar. Era ese su nivel como de, de maldad, de estar mal de la mente, ¿ya? Entonces, en este contexto, se escribe el emperador está muy enojado que esté creciendo tan rápido el tema del cristianismo y por algo inventa el tema de que el incendio fue por parte de los cristianos, ¿ya? Y como Pablo y otras personas comienzan a ser arrestadas, como vieron al comienzo del libro, Pablo es abandonado. Es abandonado por compañeros fieles, es abandonado por mucha gente y, y en tiempos difíciles como estos, Pablo queda desolado y se da cuenta de lo que está pasando y sabe que son sus últimos días, por eso con urgencia decide escribirle a Timoteo. ¿Ya? Pasemos al otro, Alex.
Ya, la iglesia de Timoteo era una iglesia que se encontraba en Éfeso, ¿ya? Que esta es una ciudad antiguamente situada en Asia Menor, que corresponde a Turquía. Una ciudad fundada por guerreras excepcionales llamadas las Amazonas y que fueron tomadas por el Imperio Romano en el año 129 antes de Cristo. Y esta es una ciudad considerada griega, ¿ya? Su principal adoración, aparte de todos los dioses griegos y todas las deidades, era ponía el panteón de 12 dioses que eran importantes para los griegos, ¿ya? Que es la diosa del bosque y las colinas, quien bendecía las campañas militares. Eh, entonces nos encontramos en esto que Grecia tiene muchas deidades, llega el Imperio Romano, los toma, y aparte de eso empiezan a mezclar sus deidades, sus creencias, y aquí es donde se instaura la iglesia de Timoteo, ya en Éfeso. La iglesia en Éfeso se encontraba en este tiempo, en la primera carta y en la segunda, bajo falsas enseñanzas y falsos profetas, personas que estaban predicando la palabra de Dios de manera incorrecta, incluso aseguraban algunos que Jesús ya había vuelto una segunda vez. Como dije, el sincretismo del pueblo romano y el culto hacia otras deidades por parte del Imperio Romano en la cultura griega tenían un fuerte impacto en el despropósito de los falsos profetas al dirigir esta falsa enseñanza, ¿ya? Esto es la consecuencia de este sincretismo. Y la iglesia se ve perseguida luego de que Nerón miente sobre que los cristianos habían provocado el fuego, el incendio, ¿ya? Este es el contexto histórico de lo que se pasaba en ese momento. Entonces, en resumen, Pablo se encuentra en una prisión romana, abandonado por sus compañeros, debido a la persecución hacia el pueblo cristiano por la declaración de Nerón sobre que los reales causantes de la catástrofe fueron los seguidores de Cristo. Es en este punto donde Pablo, consciente de que son sus últimos días, tiene presente sobre lo que actualmente pasaba en la iglesia de Éfeso, por lo cual siente con suma urgencia escribir a Timoteo para así advertir y exhortar con palabras fuertes y certeras a un grupo de gente que estaba influenciando por enseñanzas alejadas del corazón de Dios. ¿Ya? Ya, entonces ahora vamos a pasar la estructura del libro. ¿Ya? Aquí la estructura obviamente es muy amplia, podríamos ir revisando versículo por versículo, pero no nos da el tiempo. Así que yo, según lo que he estudiado, lo separé primero los 4 capítulos, ¿ya? Y cada capítulo tiene alrededor de 3 puntos más, ¿ya? Que se van viendo por los versículos. Entonces, como sabemos, tiene 4 capítulos y el primero habla sobre las aflicciones del Evangelio. Esto es el capítulo 1, ¿ya? Esto de que habla sobre las aflicciones del Evangelio, obviamente habla sobre muchas otras cosas, ¿ya? En el primer capítulo. Solamente que esta es de lo que yo he recaudado, de la forma en que yo he generado este estudio inductivo, y sobre lo que he recaudado también de otros métodos inductivos, ¿ya? Puede que ustedes también le den otro enfoque al primer capítulo, pero en principal habla sobre esto, ¿ya? Las aflicciones del Evangelio, capítulo 1. Partimos con la introducción, que es del capítulo 1, del versículo 1 al versículo 7, y yo fui rescatando lo más importante para que alcanzara. Por ejemplo, en el versículo 4, Pablo tenía un profundo afecto por Timoteo, que era su hijo en la fe, ¿ya? Fue quien lo acompañó en viaje, fue quien plantó la iglesia en Éfeso. El versículo 5, Pablo tenía una abuela piadosa, que era Loida, y una madre devota, Eunice. Su padre era griego, así que no se sabe si era de la fe o no, lo cual era muy importante, por lo cual era muy importante que se menciona que su padre era griego y no se sabe si era de la fe o no, porque estas personas eran judías. Entonces es súper importante para ellos el tema de mezclarse, el tema de no seguir las tradiciones como la circuncisión, circuncidarse, y los ritos que tenían los judíos, ¿verdad? Entonces, esa es la primera parte de este primer capítulo, que es la introducción, y después tenemos la segunda parte, que es no se avergüenza, sino participa de las aflicciones.
aquí ya empezamos a hablar sobre un cristiano. Un cristiano es alguien que no se avergüenza, sino participa de las aflicciones. Y esto lo vemos del versículo 8 al versículo 11. En el versículo 8 destaqué lo más importante, que es, se necesita valor para permanecer en Cristo. Sabemos que tenemos aflicciones, pero se necesita valor para permanecer en Cristo. Y esto lo podemos tomar al día de hoy, como ustedes pueden ver. Luego van a realizar la interpretación y van a poder aplicar las verdades, y nos vamos a dar cuenta que se aplica para estos tiempos también. En la tercera parte, un cristiano no se avergüenza, sino que tiene seguridad, ¿ya? No es solamente que participe de las aflicciones, sino que también tiene seguridad de lo que está haciendo, seguridad de en quién está caminando, y esto es por fe, ¿ya? Esto lo habla desde el capítulo, del versículo 12 al versículo 18 del primer capítulo. Y lo que rescaté aquí era que Pablo no se avergonzó del Evangelio. Esto lo habla en Romanos 1:16, cuando dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación, ¿verdad? Eso lo dice en Romanos, y aconseja a Timoteo que no se avergüence de ello tampoco, ¿ya? En el versículo 15, Figelo y Hermógenes fueron apóstatas, evidentemente avergonzados de Pablo. Avergonzaron a Pablo y se avergonzaron de las enseñanzas que se impartían por parte de Jesús. Se habla de que era un avergonzarse como lo dice la palabra, pero si vemos toda la contextualización de lo que vimos antes, el avergonzarse tenía que ver con que quizás podías perder tu vida, ¿ya? Eso era lo fuerte. Por eso uno se avergonzaba del Evangelio, ¿ya? Y vemos que Onesíforo era lo opuesto, ¿ya? Eso lo dice Pablo. ¿Y ustedes se acuerdan quién era Onesíforo, verdad? ¿Sí? ¿No? Ya. Ahí lo tienen que... ¿Era Onésimo del otro libro, no de Filemón? Uh-huh. ¿O no? No estoy seguro. Yo Ahora me pensé que saltó la duda podía a mí. ser ese porque no sé por qué pensé que le había podido cambiar un poco el nombre, no sé, que le había subido el grado, el pelo, no sé, y que De por eso Onésimo. ahora era Onesíforo en vez de Onésimo. Ya, vamos a Pero tener que ¿cómo estaba? vamos todos tener que buscarlo, ¿ya? Te metiste en Y problemas solo. sí, ahora me saltó la duda, pero bueno, todos podemos tener dudas. Pero lo fuerte de esto es que lo menciona él porque es todo lo contrario a lo que fue Fígelo y Hermógenes, ¿ya? Porque Onesíforo fue alguien que tuvo seguridad. Entonces, por eso recibe una mención especial en el versículo 18 en la segunda carta a Timoteo, ¿ya? Esto es el primer capítulo. De esto podemos desprender varias cosas más, varios versículos pueden ir viendo, pero esto es lo principal, ¿ya? Ya. En el capítulo 2, este es un capítulo brígido porque aquí empieza a hablar sobre ser activo en el servicio, pero de distintas formas. Da distintas temáticas de cómo uno puede ser activo en el servicio. Y te empieza a mostrar comparaciones, ¿ya? Por ejemplo, en el capítulo 2, en el versículo 1 y el 2, habla sobre un hijo. Por ejemplo, en el versículo 1 habla sobre como creyente es llamado hijo mío, porque es nacido de arriba, ¿verdad? Porque habla sobre los renacidos no de simiente incorruptible, sino no de corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios, ¿verdad? Y en el versículo 2, por ejemplo, habla como hijo ha de instruir a otros a fin de que ellos en su turno puedan pasar el evangelio a otros, ¿ya? Entonces habla cómo es ser activo en el servicio, pero desde la mirada de un hijo, ¿ya? Recordemos que hace todo esto Pablo de darse, por decirlo así, la lata
de ponerse en todas estas posiciones, porque no solamente le estaba hablando a Timoteo, ¿verdad? Sino que le estaba hablando a toda una iglesia. Entonces, como sabía que eran sus últimas palabras, tenía que dejar todo bien claro. Y no hay forma más claro que ir ejemplificando, ¿ya? Entonces habla sobre un buen soldado, un buen atleta, un labrador, un obrero, ¿verdad? Y el del obrero es uno de los más recordados, es cuando dice que como un obrero tienes que presentarte diligentemente como alguien que no tiene de qué avergonzarse. Algunas escuelas del método inductivo tienen el tema de que todos los libros tienen un versículo central, que es el versículo principal, que es lo que abarca todo el libro, la idea de todo el libro. Y en algunas casas de estudio de método inductivo y literatura hablan sobre que ese versículo del obrero, de que no tiene de qué avergonzarse, ese es el versículo principal de 2 de Timoteo. Así que eso es bastante importante para que ahí le puedan dar una revisada, ¿ya? Y habla como un ser activo en el servicio como un utensilio. Y de eso podemos sacar varias cosas, porque en Jeremías, por ejemplo, 18, se habla sobre muchos utensilios que se utilizaban en la casa de Dios. Entonces podemos ver que no es solamente de una forma, sino que ese punto del F tiene muchas formas de ser visto, ¿ya? Ser activo en el servicio finalmente como un siervo, ¿ya? Como un siervo. Y en el tercer capítulo habla sobre la apostasía venidera, las autoridades de la autoridad de las escrituras, ¿ya? Pone ciertas condiciones acerca de cómo serán los postreros días, ¿ya? Del versículo 1 al 9 habla sobre que los postreros días, obviamente significan los últimos días de la iglesia, y ahí les puse en qué otros lugares se habla sobre estos postreros días, como últimos días de la iglesia, ¿ya? En 1 Timoteo, en 2 de Pedro, en Judas, en Santiago, ¿ya? Y en los versículos 2 y 3 hay 19 palabras o frases que se usan para describir a los postreros días, ¿ya? Igual sería bacán que ustedes pudiesen después buscarlas. Esto está en el versículo 2 y 3. Hay 19 palabras, ya yo le voy a dar algunas, por ejemplo, ser amadores de sí mismo, ¿ya? Los postreros días serán personas que van a ser amadores de sí mismo, van a ser avaros o amadores del dinero, van a ser vanagloriosos, soberbios, entre otras palabras. La idea es que también ustedes luego las puedan buscar, ¿ya? Como les dije, fui mencionando lo más importante, y en el versículo 8 se habla sobre Janes y Jambres, ¿ya? Y estos son los nombres tradicionales de los magos del faraón en la historia de Moisés, ¿ya? Los que se pusieron en contra de Moisés. Ellos duplicaron los 3 primeros milagros de Moisés, ¿ya? Ellos fueron quienes querían descartar la fe de Moisés. Amigo. Ya, en la parte B del tercer capítulo está, la primera era, en la parte A era la apostasía, ¿verdad? Los tiempos postreros. En la parte B está la autoridad de la escritura sobre estos días, ¿ya? Nos muestra cómo van a ser estos días, pero en la parte B nos muestra, aquí es donde trae la esperanza, cómo las escrituras se van a anteponer a estos días, ¿ya? Y esto está de versículos 10 al 17. En el versículo 10 habla sobre, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, o sea, su manera de vivir. La vida de Pablo, como nosotros sabemos, era un libro abierto, ¿ya? Él hablaba sobre sus fallas, él hablaba sobre cuáles eran sus problemas, pero mostraba la obra de Jesús sobre él. Y eso es lo lindo que podemos ver acá. Ya en el versículo 16 habla sobre de que toda escritura es inspirada por Dios. O sea que es revelada por Dios, ¿ya? Y no tan solo es revelada por Dios, sino también es útil.
para enseñar, para convencer, para corregir, para instruir, ¿ya? Porque recordemos que este es un libro en el que Pablo habla mucho sobre el tema de la exhortación, ¿ya? ¿Qué pasó, Alex? ¿Ahí sí? Sí, ahí sí. Ya, y en la tercera parte del tercer capítulo habla sobre las instrucciones para los postreros días. O sea, tenemos los postreros días, cómo van a ser, la autoridad de la escritura sobre estos postreros días y las instrucciones para nosotros de cómo vivir estos días, ¿ya? Que esto está en el versículo 1 y 5 del capítulo 4, ¿ya? El versículo 2 habla sobre predicar la palabra. La iglesia ha de proclamar la palabra de Dios. Y esta es una forma en la que yo puse que dice que instes, que estés listo, que convenzas, que reprendas o amenaces, que exhortes o amonestes, porque la doctrina es enseñanza, ¿ya? Es enseñanza para nosotros poder caminar. Dale, Alex. Y cuarto y último, la cuarta parte de este libro es la fidelidad al Señor y del Señor. Esta de verdad que es una parte que llena mi corazón, que está en el capítulo 4, en el versículo 6 al 22, y es el testimonio de Pablo antes de morir, ¿ya? Y habla en el versículo 6 y dice, yo ya estoy para ser sacrificado. O sea, significa ser derramado como una libación. Ya de esto se habla en Éxodo y en Números. Yo ya estoy para ser sacrificado a la Pablo. Y esta es la parte linda cuando dice en el versículo 7, como soldado, he peleado la buena batalla. Como atleta he acabado la carrera. Como mayordomo he guardado la fe. ¿Ya? Sus últimas palabras están en el capítulo 4, del 9 al 22. ¿Ya? Súper, muchas gracias, Nico, por compartirnos el IBR o la información básica relevante del libro de Segunda de Timoteo. Nos vamos a ir a trabajar al tiro en los grupos para que podamos a la vuelta hacer lo que no hicimos la vez pasada, que fue compartir muy brevemente cada una de las respuestas. Voy a poner la invitación al tiro para que los puedan aceptar. Y recuerden que Zoom los entrega por al azar, así que ahí ustedes acepten nomás. Tenemos 15 minutos para compartir. Voy a poner en pausa la grabación para que sea más cómoda de leer después. Ya estamos todos de regreso. Y vamos a hacer muy rápidamente. Alex, de nuevo estás como... De nuevo estoy Está como cortado. El robot. Sí, como del espacio, no sé. Qué mal, qué mal. Ya, pero voy a hacer la corta y simple. Del grupo 1, Adriana, Eugenia, Rosina y Silvana, cuéntanos por favor a qué conclusión llegaron con la pregunta 2. ¿Cuáles son las cualidades de un siervo aprobado por Dios? Ya, Adriana, tú eres la presidenta. Mira, una de las cualidades que sacamos así en general puede ser que un siervo aprobado por Dios debe ser justo, debe tener un corazón limpio, no debe tener tendencia a la pelea, sino ser amable para poder enseñar y que esa enseñanza sea capturada por los demás, según el espíritu de la persona que enseña, es como se recibe, ¿cierto? El que recepciona. Se debe presentar ante Dios como un obrero fiel, como un obrero como entregado a la voluntad de Dios para poder enseñar realmente su verdad. Eso. Súper bien, súper bien. Grupo número 2 de Belén, Claudia, Lorena, Mirza y Pili. ¿A qué conclusión llegaron con la pregunta número 3? Hay una representante. ¿Cuáles son las características de una persona con la mente reprobada? Que la diga la Pili, y la Pili tenía esa respuesta.
Todas la tienen. Pero ¿para qué vamos a hablar todo, digo yo? Capítulo 3 hablaba acerca de que las personas con la mente reprobada son aquellos que son amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes, a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, interpretadores, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuos. Eso sale en capítulo 3. Las contaste, Pili, ¿o no? Sí, eran 128 ya. Ya, un tip para todos los que completen el IBR de ese texto. La idea es que no los copien textuales, ¿ya? Que ustedes los desarrollen y los puedan aplicar en las palabras que ustedes entienden y que son aplicables para el día de hoy, ¿ya? Si quieren ¿Estás poner seguro, ejemplos- Alex, que quieres que los pongamos a nuestras palabras? Sí, ¿Estás estoy seguro? 100% seguro que los pongan en sus Sí. palabras, Ah, ¿ya? ya. Que no sea un copy-paste de Ya. la Biblia. Y por último, el grupo número 3 de Gladys, Lily, Luz y Tami. ¿Qué atributos de Dios se hacen evidentes en esta carta? ¿A qué conclusión llegaron? Nosotros le pusimos el amor y la fidelidad, ¿Por qué? porque en los momentos difíciles y oscuros Dios fue el único que estuvo al final con Pablo, en este caso. Súper, súper bien. Muchas gracias, Lili. Porque no puede negarse a sí mismo. Así es, no se puede negar a sí mismo también. Con eso terminamos la sesión del día de hoy. Le vamos a pedir a Lorena si nos puede honrar con la oración final y que incluya ahí en la oración final una pequeña bendición para Nico. Alex, tengo una consulta. ¿Sí? Me gustaría saber de qué forma nosotros nos podemos enterar si lo que hacemos así con estos colores están bien hechos, si se nos pasaron algunos, si no entendimos de otra forma, si hay un lugar que no ubicamos, si hay una controversia que se me pasó o yo no la entendí y a lo mejor tú sí la entendiste y yo puedo así mejor interpretarlo. ¿Cómo se puede hacer eso? Mira, el objetivo del código de colores es leer detenidamente el texto, ¿ya? No es marcar correctamente todo. ¿Por qué? Porque hay algunas cosas que son más bien interpretativas. Por ejemplo, con Gladys discutíamos al principio, en los 15 minutos antes del inicio de la clase, que ella podría haber marcado, ¿cómo era Gladys? Cabeza de león o boca de león, algo así, que parecía. Boca de león. Boca de como león. lugar. Como un lugar. Y yo le decía que sí, podía ser, pero que desde mi apreciación personal era en realidad una situación. Entonces, el objetivo del código de colores es leer con atención. Entonces, si se te pasa uno o dos o muchos colores, en realidad da lo mismo, porque el código de colores es la excusa para que tú te detengas a leer detalles específicos. ¿Sí? ¿Sí se entiende? Sí, pero ejemplo, eso mismo que tú le decías a Gladys, claro, yo también lo interpreto como una situación, no como un lugar. Pero hay otras cosas que también, a lo mejor la interpretación tuya me sirven para entender mejor el contexto de la carta, ¿me entiendes? En esos casos, lo que Es por podemos eso, hacer... si es que había... En ese caso lo que podemos hacer es que tú me comentes tus dudas y las conversamos de manera interna, ¿ya? Porque, vuelvo a insistir, perfecto. el objetivo del código de colores es solo que lo lean con detención, ¿ya? Si alguno queda con alguna duda, con alguna palabra en particular, ustedes me dicen, lo conversamos, yo le digo que si lo marqué o no lo marqué, porque, ojo, porque yo tampoco tengo todas las respuestas, ¿bueno? ¿Ah, no? Perfecto. No. Lo mismo con el IDR, ¿cierto? Lo mismo con el IBR. Si hay alguna que tiene alguna duda con algo del IBR, me lo comenta nada más y lo resolvemos en conjunto. ¿Ya? No se queden con ninguna duda. Yo creo que como el Alex es profesor, todos queremos notas tuyas. No, no es calificado. Solo les voy a comentar si está Lo que bien pasa hecho, es si no. que, sí, lo que pasa es que, ejemplo, la opinión de Gladio, la opinión de Eugenia, de la Pili, de mi hermana, te enriquecen y te hacen ver otro punto de vista que muchas veces uno no lo ve, lo pasa, ¿me entiendes? Pero lo lindo de eso también es que en algún punto de tu vida lo vas a volver a leer y te vas a dar, Ah, no, sí, oye, me percaté de esto por la se situación que vuelve a estás viviendo interpretar. quizás. Sí, lamentablemente, Pasa. igual si extendiésemos aún más el horario del curso,
o del estudio, podríamos abarcar todos esos detallitos que se quedan así como con ganas de compartir y que la verdad es que no alcanzamos por el poco tiempo que tenemos. Porque sí, Adriana tiene toda la razón. Es muy, muy, muy rico compartir cada una de las cosas que vamos haciendo con los IBR. Les voy a dar las tareas después de la oración de Lorena, ¿ya? Voy a orar por segunda vez que termine la clase, pero bendecida. Señor, queremos darte gracias, papá, porque hemos podido aprender la carta de Timoteo, Señor. Segunda de Timoteo, y gracias por esos colores que tenemos que hacerlo, porque yo la he leído más de 20, 30 veces, no sé, y nos enriquece, Señor. Gracias por eso. Gracias porque en otra instancia uno lo lee y pasa, no pone atención en los detalles. Te damos gracias por esta clase, gracias por Nicolás, gracias por Alex, porque nos han enseñado, Señor. Bendice sus vidas, Señor. Bendice la vida de todas nosotras, Señor. Danos sabiduría para poder entender y comprender a Alex también, Señor. Y bendícenos, Señor, bendícenos. Y que esto sea una enseñanza tan buena y profunda para nuestra mente, nuestro corazón. Gracias, papá. Te bendecimos en este día, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y ahí está en su pantalla la tarea para la siguiente clase. Hicimos un pequeño cambio, como les comentaba. No vamos a hacer solo cartas paulinas. Vamos a hacer para la semana que viene el libro de Malaquías, que es el último libro del Antiguo Testamento. Y este cambio lo hicimos principalmente porque nuestro invitado de la semana que viene va a ser nuestro queridísimo Ramón Mayorga, y él va a estar enseñando Malaquías esta misma semana, o sea, la semana que viene, en Brasil, y estuvo enseñando también Malaquías en otra parte que no me acuerdo en este momento cuál era. Pero para no pedirle que haga un nuevo estudio de otro libro, preferimos modificar un poquitito nuestra estructura para tener el ¿No va a honor de recibir. Corintios entonces? ¿Cómo? ¿No va a Corintios en esta En esta pasada no va a clase? Corintios, exactamente. En esta pasada Ya. no va a Corintios, va a Malaquías. Ok, gracias. Entonces, para la próxima sesión, ver Malaquías en el proyecto Biblia, hacer el código de colores de Malaquías y, por supuesto, enviar el IBR de la clase antes del día martes, ya antes de las 9, ojalá, para poder tenerlas todas listas antes de la clase. Muchas gracias a todas por su asistencia. Muchas gracias, Nico, nuevamente por aceptar la invitación de venir y enseñarnos. A mí también me toca hacer IBR esta vez. Así que eso, quedan todas liberadas, ya tenemos la grabación, y que tengan una muy linda semana. Adiós, adiós. Igual.